Hola, soy el psicoanalista Luis González y quiero inaugurar un espacio para compartir con ustedes una serie de temas denominado Diálogo entre la fe y el psicoanálisis. Diálogo de la fe con el psicoanálisis, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Yo soy un profundo lector de las Sagradas Escrituras, me considero un investigador desesperado de las Sagradas Escrituras. He leído la Biblia de punta a punta varias veces. He escuchado a muchos teólogos sus comentarios sobre temas complicados y difíciles. He aprendido lo que se llama exégesis, que es meterme en la historia, en la época, en la cultura y tratar de entender el pensamiento del ser humano en aquella época y el mensaje de las Sagradas Escrituras, de la Biblia para el ser humano en aquella época y cómo eso puede aplicarse a nuestras vidas hoy. Llevo más de 40 años en relación con las Sagradas Escrituras y mi investigación sobre diferentes temas, ¿no? Que no solamente en una búsqueda de la fe, en un encuentro con Dios personal, sino también de cómo lo que Dios ofrece al ser humano en su lucha, en su necesidad, en su problemática, ¿no? Pero también desde muy jovencito me interesó el problema netamente del ser humano, me interesó mucho el mundo de la psicología y pude estudiar, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de poder estudiar en la Universidad Católica de Salta, terminé la licenciatura en psicología, hice mi tesis en relación con el tema del suicidio, ¿no? Eh, Aquellos factores que llevaron a personas a tomar la decisión de quitarse la vida. Y nuevamente tuve que cruzar en esa temática el aspecto de mi fe y tuve que evaluar varias cosas en relación con ese tema y en relación con mi fe. Así que a partir de que me recibí de psicólogo en la licenciatura, incursioné en el mundo del psicoanálisis. Así como lo hice con las Sagradas Escrituras, también soy un profundo investigador, un gran lector de todos los libros habido y por haber que pudieran llegar a mis manos del psicoanálisis, por supuesto. Toda la serie de los libros que escribió Freud, los he leído y siempre son materiales de consulta, ¿eh? Así que soy un gran admirador del padre del psicoanálisis, del creador del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, eh, y realmente me he apasionado con el psicoanálisis y, y desde allí también han surgido una serie de situaciones con las cuales me he tenido que enfrentar, ¿no? Eh, Porque, a ver, ¿por qué intento hacer esto? ¿Por qué intento hacer un diálogo entre la fe religiosa y el psicoanálisis, ¿no? Tradicionalmente parecieran irreconciliables. El psicoanálisis va por un camino y la fe religiosa va por otro camino, lo que normalmente se considera. Está, yo cuando era jovencito recuerdo que la gente de fe, los líderes religiosos consideraban que la psicología no era algo que pudiera ser útil para un buen cristiano, que solamente bastaba con las Sagradas Escrituras para resolver los problemas o los conflictos que tiene un cristiano. Pero también, desde el otro lado, como psicólogo y como psicoanalista después, em, al conversar con mis profesores, al conversar con mis colegas, también noté esto, ¿no? Y en muchos autores que han escrito libros sobre el psicoanálisis consideran que hay que dejar los aspectos de la fe, que realmente en algún sentido los aspectos de la fe pudieran ser nefastos para el ser humano y que es un elemento a no tener muy en cuenta, ¿no? Em, Hay una situación como de enfrentamiento entre la psicología y la fe religiosa. Entonces, los psicólogos y los psicoanalistas no favorecen mucho a que un estudiante de psicología o que un psicólogo psicoanalista em, tuviera práctica religiosa o atravesara sus prácticas religiosas en relación con la disciplina de la psicología o del psicoanálisis, ¿no? Y involucro acá la psicología porque el psicoanálisis se diferencia después del resto de las psicologías. Y fue muy difícil para los sectores religiosos aceptar a la psicología y aceptar a los psicólogos como, como personas que tienen un conocimiento o una disciplina en relación con la salud mental que pudiera ayudar al ser humano en su dolor, en su sufrimiento, ¿no? Siempre hubo posturas muy enfrentadas. Los líderes religiosos no aconsejaban a sus seguidores a que
vayan a un psicólogo, mucho menos a un psicoanalista, y por supuesto en el mundo del psicoanálisis no se acepta muy bien que un psicoanalista profese una fe religiosa, así que yo acá corro el riesgo tremendamente, pero bueno, yo sé que esto es así, de que sea muy criticado y tal vez mal mirado por mis colegas psicoanalistas, bueno, pero eh, un buen psicoanalista tiene que saber enfrentar aquellas cosas con las cuales los demás no van a estar de acuerdo. El mismo Freud, cuando presentó su postura o presentó sus investigaciones o sus teorías, también tuvo que enfrentar la oposición. Y bueno, en este sentido, desde otro lugar, coincido con Freud en este de que si uno quiere hacer algo diferente, tendrá que estar preparado para también que haya oposición. Y está bueno que lo haya también, porque de esta manera uno lo lleva a seguir investigando, ¿no? Bueno, em, decíamos que fe religiosa y psicología, dos posturas muy enfrentadas, pero mucho más todavía si sos psicoanalista, ¿va? Entre el psicoanálisis y la fe religiosa. Pero también vamos a dejar en claro que hay muchos psicoanalistas que son cristianos o que son creyentes en diferentes líneas de fe. Incluso hay gente de diferentes ramas de la fe, tanto cristiana como incluso desde otro ámbitos de la fe, de otro tipo de creencias, pero que más allá de practicar la disciplina o de enseñar o de tratar al ser humano con la disciplina del psicoanálisis, son profundamente creyentes en una fe que los hace singular a ellos, ¿no? Em, Ahora, ¿por qué le llamo a este espacio diálogo? Diálogo, ¿no? La palabra diálogo hace alusión a dos personas, ¿no? Di significa dos, a significa opuesto o oposición, y logo significa razón, estudio, ¿no? La etimología. Entonces, la misma palabra de diálogo ya implica la posibilidad de que haya un sujeto que tenga una posición, una razón propia, es una tesis, y haya otro sujeto con una razón, con un estudio, con algo totalmente diferente, antítesis, ¿está? Pero mientras haya una tesis y una antítesis, no significa de que se llegue a un desacuerdo absoluto y que no puedan llegar a puntos de concordancia. Por eso se llama la palabra diálogo, es el encuentro entre dos posiciones enfrentadas o diferentes, pero que pueden llegar a un acuerdo, a un punto, a puntos en comunes. Y voy a mencionar algunos puntos de encuentro, especialmente entre el psicoanálisis y la fe religiosa. A mí mismo, como creyente, me llevó mucho tiempo identificarme como psicoanalista, ¿no? Muchas veces cuando publicaba, me presentaba en la radio, en la televisión o en otros lugares, por cierto temor al prejuicio de aquellos que son creyentes, ¿no? Y sabiendo desde este lado del ser creyente, la oposición, de alguna manera, está mal visto que un cristiano profese, o mejor dicho, o practique la disciplina del psicoanálisis, o enseñe el psicoanálisis, o trabaje con sus pacientes y atienda a sus pacientes con la mirada del psicoanálisis, ¿no? Pero por otro lado también me ha costado enfrentar mis propios temores de presentar puntos de mi fe o de mi creencia ante el público como psicoanalista por el cierto temor de la mirada crítica de mis colegas en el psicoanálisis, ¿no? Así que de cualquiera de los dos lados, hoy ya siento que de alguna manera lo he trabajado en mi propio análisis sobre eso, y, y estamos dispuestos a correr el riesgo, ¿no? De tener, y aquí hay un punto en común, en algún sentido de los dos, tanto del psicoanálisis como de la fe religiosa, de animarme a correr el riesgo de tener cierta oposición de cualquiera de los dos lados o de los dos lados, ¿no? Bien, pero bueno, vamos a tratar de llegar a diálogo, ¿no? A un encuentro entre una tesis y una antítesis, a ver qué síntesis podemos hacer de estas dos disciplinas absolutamente
aparentemente contradictorias o aparentemente irreconciliables, la disciplina de la fe religiosa y la disciplina del psicoanálisis. Y llamo a la fe religiosa también como una disciplina, porque implica una disciplina. No hablo de una fe superficial, no hablo de una fe infantil, no hablo de superstición, hablo de una fe profunda que lleva a una investigación profunda para encontrar las razones por las cuales sostenes tu fe. Y lo mismo pasa con el psicoanálisis. La disciplina del psicoanálisis requiere justamente una disciplina tremenda, formidable. Y al mismo psicoanálisis se le ha llamado una psicología profunda, porque apunta a elementos no tan fáciles, no superficiales del ser humano, sino de una altísima complejidad. Bien, y vamos a encontrar algunos puntos en común. Ya algo les fui manifestando en este sentido, con lo que recién acabo de decir, pero el primer punto en común, podríamos decir así, que yo encuentro, el primer punto en común que encuentro entre el diálogo y la fe, el diálogo de la fe con el psicoanálisis, se trata de que ambas disciplinas, ambos espacios, ambas cosmovisiones buscan ayudar al sujeto, al ser humano, en su dolor, en su sufrir. Y algunos van a decir por qué, una vez me preguntaron por qué le decís sujeto al ser humano, ¿no? Así que bueno, los psicoanalistas nos gusta llamar a los seres humanos, a las personas sujetos, porque tiene que ver con lo que nosotros entendemos de lo que pasa con el ser humano, que está sujetado, atado a un montón de cosas que él desconoce de sí a manera inconsciente, pero fundamentalmente sujeto, atrapado en la palabra, ¿no? Y la verdad que también en este sentido las Sagradas Escrituras entiende que el ser humano está sujetado a una serie de factores que él desconoce y que lo llevan a su sufrir. Entonces, ambas disciplinas, en primer lugar, buscan ayudar al ser humano, al sujeto humano en su dolor, en su sufrir, en aquellas cosas que de alguna manera no le permiten alcanzar sus sueños, sus ideales, ¿eh? Entonces, ese es un punto en común. El segundo punto en común que yo encuentro en el diálogo entre la fe religiosa y el psicoanálisis, el segundo punto en común tiene que ver en que ambas disciplinas, de alguna manera, son muy exigentes en la búsqueda de la causa, del conflicto, de la raíz, del problema del ser humano. No se quedan simplemente con el comportamiento, con la conducta, diciendo es una conducta buena o una conducta mala, un comportamiento negativo o un comportamiento positivo. Más allá de la conducta, más allá del comportamiento, ambas eh, son muy exigentes y ambas en este sentido coinciden en la búsqueda de la raíz del conflicto que aqueja al ser humano y que lo lleva a su dolor, que lo lleva a sufrir, ¿no? Eh, el tercer elemento que encuentro como coincidencia entre el psicoanálisis y la fe religiosa es que ambas hacen alusión a factores inconscientes, es decir, desconocidos para el ser humano que lo habitan y que lo llevan de alguna manera a situaciones dolorosas, que el ser humano muchas veces se pregunta, el sujeto se pregunta, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sufro? ¿No? Factores inconscientes que lo empujan con una fuerza tremenda desconocida por él para hacer aquello que le hace daño muchas veces, que le afecta en sus vínculos, que no puede, aun cuando lo anhela, vivir plenamente y disfrutar del amor. Factores inconscientes desconocidos para él. Las Sagradas Escrituras y la fe profunda de las Sagradas Escrituras que, que, que presentan las Sagradas Escrituras hablan de factores desconocidos para el ser humano. Así que vamos a ir encontrando puntos en común que realmente van a ser sorprendentes. Y finalmente, otro punto de coincidencia en este diálogo de la fe con el psicoanálisis, veo en que las dos disciplinas son muy fieles en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la verdad, y concuerdan que esta verdad, que encontrar esta verdad y en confrontarse con esta verdad, es muy traumático para el ser humano.
El ser humano no quiere ver la verdad, porque la verdad de alguna manera lo traumatiza. Muchas veces prefiere seguir sufriendo que confrontarse con la verdad. Pero ambas disciplinas, tanto el psicoanálisis como la fe religiosa profunda, implica una búsqueda de la verdad y un encuentro con esa verdad que puede ser muy, muy dolorosa, pero que es la única forma de encontrar la libertad. Y acá hay otro punto de coincidencia. La única forma de encontrar un punto de libertad y de poder enfrentar una vida o llevar una vida más sana y más plena. Ya lo dijo Jesucristo ahí en el libro de San Juan, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No es fácil la verdad, pero la verdad puede liberarte. Bueno, espero que los que quieran puedan seguirme, denle un like, los que les interese este tipo de temas, hagan sus comentarios y propongan, hagan preguntas sobre en relación con esto que a partir de aquí queremos empezar a tener, ir subiendo videos en relación con la fe religiosa en diálogo con el psicoanálisis. Que Dios los bendiga y bueno, espero que esto les pueda servir a todos, me pueda servir también a mí, por supuesto.